Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Y le cuento que cumplimos 14 años en el aire. Sí, el Pool Económico está llegando a 765 emisiones y 14 años ininterrumpidos en la televisión por cable argentina. Le quiero mandar un gracias y unas felicitaciones especiales a Patricia Fernández Moreno, a Carola Ferragut y a Eliana Carelli, alma maters de Pool Económico en la realización de este programa, y también unas gracias y felicitaciones a todo el equipo del estudio de grabación que nos permiten llegar a su casa todos los días. Bueno, ahora vamos a alargar con el programa de hoy, que vamos a analizar los números del sector asegurador, y para eso hemos convocado a los especialistas, al señor Guillermo Díaz, que es socio de Ernst & Young, que lo dije bien, sí, después de que me han cargado tantas veces que muy lo decía bien. más, y Lionel Maure, socio de Deloitte. Gracias a los dos por estar acá. Felicitaciones por el aniversario. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la invitación. Bueno, les decía, bueno, vamos a ver los números del sector asegurador. Era por lo concretamente ya tenemos los números del balance anual, ¿no? 2015 y 2016. Y la primera cifra que en realidad no arrojaron los números es que en cuanto a la producción, el sector arribó con 211.806 millones de pesos de producción, lo que significa un crecimiento del 37,6%, es decir, más o menos la inflación, ¿no? El crecimiento que hubo en producción. ¿Qué análisis hacen ustedes de los números de los balances? Bueno, obviamente el dato es alentador en el sentido que ha mantenido el mercado en términos de moneda constante en nivel de producción. Así dicho muy groseramente, ese crecimiento, como vos decías, equivale a la inflación del año. Sí. Y después, cuando uno baja un poquito más a detalle, los números que realmente impactan en el resultado, que de eso estamos hablando, no es la emisión, sino que corregida por el juego contable de reservas, es la producción de vengada. En esos casos, las cifras, por lo menos en los dos ramos que mueven la mayoría del mercado, son un poco más bajas que eso, ya que para seguros de autos el incremento ha sido cercano al, no mucho menor, pero 35%, y para riesgos del trabajo es el 33%. Y digo que hay que mirarlo con más detalle porque esas cifras son inferiores al crecimiento que han tenido los siniestros de vengados en cada uno de esos ramos. Ya que en seguros generales los siniestros de vengados crecieron cerca de un 40% y en ART más del 50%. O sea que ha crecido más lentamente la prima de vengada, que es lo que se reconoce como ingreso, que los siniestros de vengados, que es el principal costo técnico de las compañías. De las compañías, que ahora vamos a empezar. Sí. Tenemos todo el programa para analizar todas las líneas. ¿Algún comentario vos con respecto a esto que decía Guillermo? Sí, mira, en el caso de riesgo de trabajo creo que tenés alguna distorsión. Salió la norma por primera vez que se aplicó ahora en junio. Y eso implicó un cambio importante porque aumentó mucho la evaluación de los juicios. Y a su vez permitía diferir el efecto de la pérdida. Con lo cual tenés una discrecionalidad bastante grande en cómo se reconocen los resultados. Así que los resultados de RT te diría que no son un reflejo de cómo es el desempeño del negocio, ¿sí? Te diría que es más un resultado derivado de una nueva norma con una posibilidad de transicionar las pérdidas, ¿sí? Entonces te diría que los números... Es decir, el resultado técnico claramente de riesgo de trabajo sería peor. Sería peor, tenés la posibilidad de diferir las pérdidas. Ahora, la forma de diferir las pérdidas es heterogénea encima entre las compañías, ¿eh? Con lo cual es bastante difícil medir cuál es el efecto en el mercado en su conjunto, para cada compañía determine una pauta que no necesariamente es la misma para el diferimiento de la pérdida, ¿sí? Algunos difieren íntegramente, otros no, otros optaron por hacerlo parcialmente, con lo cual cuando veas el resultado de la pérdida técnica de riesgo del trabajo, tenés que verlo atentamente porque no necesariamente refleja el desempeño del negocio, sino lo que refleja es hasta qué punto esa transición se reconoció ahora o se difirió para más adelante, ¿sí? Básicamente, dentro de las diferentes modificaciones, la significativa, tuviste una el año pasado y tenés otra ahora,
que consistió básicamente en elevar el promedio mínimo que tenés que resolver los juicios. Eso generó una pérdida grande que se registró sobre todo en junio, y una parte de eso se defirió. Así que ahí esos números hay que mirarlo con bastante cuidado porque tiene una discrecionalidad importante. Y no son comparables entre compañía a compañía. Exactamente. Después vamos a ir analizando todo, ¿no? Lo que es producción y los resultados, pero el resultado financiero, porque lo que llama la atención claramente en este ejercicio es que, bueno, la producción, bueno, ahora salvo con esta salvedad que decías vos, Guillermo, pero creció más o menos como la inflación, y hubo un crecimiento que lo vamos a analizar también muy fuerte de la siniestralidad, por lo menos con respecto al otro ejercicio. Sí. Claramente, una vez más, lo que los salva a los aseguradores, por lo menos hasta ahora, vamos a ver qué pasa, es el resultado financiero. Le cuento que la rentabilidad financiera fue de 51.706 millones de pesos, un 30,9% sobre primas devengadas. En el ejercicio anterior, la ganancia financiera había sido del 18,4%, es decir, que fue importante. Sí. ¿Cuáles fueron los focos de rentabilidad? Bueno, evidentemente, como decimos, se ha repetido la estructura de los resultados, donde los resultados técnicos fueron negativos y fueron absorbidos por los resultados financieros. A lo largo del ejercicio, y teniendo en cuenta que hubo un cambio importante en el medio, debido al cambio del modelo económico, si lo podemos decir así, hubo mucha variabilidad o mucha variación en las carteras en las cuales las compañías tienen invertidos sus fondos. La tendencia en los últimos tiempos fue que se corrieron y crecieron las carteras de títulos públicos con cotización, básicamente lo que son letras, en detrimento de carteras con una tasa fija, como los plazos fijos, que garantizan un resultado homogéneo, pero que corrieron bastante de atrás contra las rentabilidades de otros activos. Con lo cual, la principal fuente hacia donde las compañías se han corrido fue hacia estos títulos públicos con cotización, a los fondos comunes de inversión. Entre estos dos activos, hoy claramente debemos tener más del 60% de las carteras de inversiones, al menos, insisto, de seguros generales, las compañías de autos y riesgo del trabajo. Sí. Y después, con una participación un poco menor de plazo fijo, que estará alrededor del 15%. Y obligaciones. Entonces sería, estás hablando de títulos, dijiste, y fondos. Títulos públicos con cotización y fondos comunes de inversión, con sus diversas variantes, ¿no es cierto? Sí. Y luego plazos fijos están alrededor del 15% y obligaciones negociables entre el 10 y el 12%, dicho muy promedio entre grandes carteras, pero digamos, básicamente esa es la composición de estos dos principales ramos del mercado, ¿no? Sí. Igual ten en cuenta que el principal en estas carteras, el principal driver para la rentabilidad financiera fue la devaluación. Sí, iba a preguntar eso. Si vos ves, este año hubo cerca de un 50% de devaluación. Sí. Hace 2 años también tuviste una devaluación parecida. Cuando tenés devaluación del 50%, estás en estas rentabilidades extraordinarias. Okay. Con un plus. Bueno, pero la rentabilidad del ejercicio anterior había sido 18,4. También había habido una devaluación, no de esta magnitud. Sí, por eso había habido una devaluación. Pero por supuesto, habiendo una cantidad de activos que están expresados en moneda extranjera, eso ya en un contexto donde la moneda no es homogénea, evidentemente eso solo ya es una rentabilidad. Sí. Después están las distintas rentabilidades que está ofreciendo cada uno de estos títulos o activos financieros. Sí. Yo te diría, lo que tenés es una devaluación importante. Mejoraron la cotización a algunos títulos públicos porque el riesgo país de Argentina se fue comprimiendo. Claro. Y después también lo que tenés es una suba de tasas. Las inversiones en Levax fueron subiendo. No subieron a lo largo de todo el año, subieron a la segunda mitad principalmente, o te diría sobre el último trimestre aproximadamente. Del ejercicio. Sí. Tuviste devaluación acompañado por a comienzos de por estos dos factores. Sí, te diría los últimos 4 meses, 5 del ejercicio. Que las Levax que dispararon. Exactamente, pero ahora están declinando un poco. Y te diría el otro punto financiero importante es la tasa subió, la tasa al cual las compañías invierten, la pasiva, pero no subió tanto la activa, que es la que ajustan los juicios, con lo cual se están comprimiendo las brechas entre lo que cobran por sus inversiones y lo que pagan por sus siniestros. Eso me parece una noticia bastante positiva. Ahora es un periodo de tiempo muy corto en el cual lo estás viendo. Todavía no vas a ver los beneficios de eso. Bueno, pero es lo que siempre han peleado los aseguradores, ¿no? Ahora es algo inestable. Si vos ves la serie histórica de 10 años, hubo brechas del doble prácticamente. Ahora esas brechas no son tan extensas. Si eso se puede mantener a lo largo
del tiempo, creo que va a ser algo que va a beneficiar a las compañías de seguros, porque van a empezar a tener cierta correlación entre lo que cobran por sus inversiones y lo que pagan por los siniestros que están reservados y están calzados con esas inversiones, con lo cual ese descalce se está achicando. Eso creo que es una buena noticia, pero para que se concrete como una noticia significativa, esto tiene que perdurar en el tiempo, ¿no? Esa brecha no tan significativa. Bien, ahora cuando volvemos hablamos de todo, ¿no? De todo lo que no estuvo tan bien. El tema de la siniestralidad, los resultados técnicos. No fue el mismo escenario. Bueno, antes de irnos al corte, le quería contar que en el 9º Seminario Internacional de Seguros de Vida y de Retiro, organizado por Avira, la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de la República Argentina, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, dijo que el gobierno modificará la ley de mercado de capitales y promoverá los incentivos necesarios, así lo dijo, para que el sector se desarrolle. A su vez, en ese encuentro, el vicesuperintendente de Seguros de la Nación, el señor Guillermo Volado, dijo que la industria del seguro es motor de la economía y sostén del crecimiento económico, y anunció el envío al Congreso de un proyecto que incluirá deducciones impositivas para el sector. Bueno, vamos a ver por el lado de seguros de vida que se concrete esta años pedida actualización de lo que son los incentivos fiscales, y vamos a ver en qué consiste el proyecto que la Super está mandando al Congreso. Ya volvemos, no se vaya ya. Un ratito. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, estamos analizando los números del sector asegurador, el cierre del ejercicio anual que cerró el 30 de junio, el ejercicio 2015-2016, con los señores Guillermo Díaz, socio de Ernst & Young, y Lionel Moure, socio de la consultora Deloitte. Muchas gracias. A los dos ya les di las bienvenidas, les estoy diciendo gracias otra vez. Sí, me río porque ya son los años, ¿no? Feliz aniversario. Feliz aniversario, empezamos otra vez. Bueno, les cuento que el resultado técnico del ejercicio, porque analizamos en el bloque anterior lo que era el resultado financiero, el resultado técnico del ejercicio alcanzó un rojo, es decir, una pérdida técnica de 24.574 millones de pesos, lo que representa aproximadamente un 14,7% sobre las primas devengadas. En el ejercicio anterior la pérdida había rondado el 6%, 6,6%. Claramente es que hay mayor siniestralidad, hay más gastos. Bueno, ¿qué pasó? Como bien lo explicó Lionel hace un rato, en riesgos del trabajo, la siniestralidad es producto de una combinación de conductas u opciones ejercidas por cada compañía en función de cómo quería contabilizar, dentro de las alternativas que la norma le permitía, los nuevos valores de reserva de juicio. La combinación de todo esto arrojó que la siniestralidad de riesgo del trabajo es 102% sobre prima, o sea, 2 puntos más que la prima. No es ni siquiera un récord, sí, para el mercado de seguros, sí, no llama la atención. La estructura de gastos de producción y de explotación de las ART se mantuvo más o menos razonable, todo, más o menos homogénea. Todos han hecho razonables esfuerzos para tratar de ahorrar y redefinir sus compañías a los efectos de no arrojarle encima más leña al fuego. Todo esto llevó a que el resultado técnico, particularmente de riesgos del trabajo, con estas consideraciones de que algunas compañías mandaron toda pérdida, 3 o 4, otras lo difirieron, algunas usando el exceso de capital que le permitía la norma, otras no. El resultado técnico es de 21,6 negativo, o sea, mucho más por encima del promedio.
Evidentemente es un producto de esta nueva evaluación de juicios y también, y antes que eso, un producto de los juicios que siguen existiendo y siguen cayendo al sistema de una manera descontrolada y de una manera excesiva. Sí, tal cual. Con lo cual, primero está los juicios, que son muchos, y después viene el criterio de evaluación de esos juicios, que le carga a cada uno de ellos un valor mucho más elevado que el que tenían anteriormente. En el lado de autos, que es un mercado que es el principal, entre los dos más grandes de la Argentina, la siniestralidad también ha tenido un nivel que no tenía desde 2007. Nosotros hacemos la serie de las 30 mayores compañías que venden autos, y desde el 2007 que no teníamos una siniestralidad que ha sido del 68% sobre primas. Claro, nunca llegaba... Estaba un poquito más baja, pero en 2007 había sido 70, sí. Después estuvo por debajo del 65 de un montón de años y llegamos ahora con el 68. También estamos hablando de una cartera que tiene una gran litigiosidad y también tiene unos criterios de evaluación importantes, más la tasa de actualización. También una estructura de gastos, que tampoco es lo que ha definido, es una estructura de gastos alta, es un 50% de la prima entre gastos de explotación y producción, pero lo fue casi siempre. Sí. El driver, la llave de la definición del resultado técnico de autos, que fue para estas 30 compañías que son las más grandes, del 16% negativo sobre prima, son los siniestros. Y dentro de los siniestros, los juicios. Claramente. ¿Y alguna razón o simplemente la siniestralidad? Digamos, es un tema de evaluación de los juicios y de comportamiento de la justicia. De no poder detener el flujo de juicios. La cantidad de ingresos de juicios. Sí, yo creo que tenés también un tema de los gastos. No es el principal componente de costos, pero los gastos, si vos miras una serie larga de 10 años, fueron ganando 5 puntos a lo largo de una serie de 10 años. Ah, mira ¿Eso qué te dice? Que en general la prima fue creciendo a un ritmo menor que la estructura de inflación de los gastos de administración de las compañías. Con lo cual, cuando vos vas viendo la participación, y esto se ve en el largo plazo, ¿no? Por ahí de un año a otro puedes ver medio punto, un punto, pero cuando empezás a ver la tendencia, ves que la inflación de los gastos de cada año se va quedando levemente atrás de lo que es la evolución de la prima. Entonces ganan participación. Si esto lo ves en 10 años... Es decir, que hay una mayor siniestralidad por mayor cantidad de casos, pero también el impacto concreto de la inflación en los gastos. Esto ya lo vas a ver en una serie y también larga. Impacta, obviamente, también en lo que es la evaluación de los juicios. Sí, es cierto. En series largas ves que el patrimonio neto de todas las RT hoy es 1/3 del que era en el 2004. Sí. Y también ves que los gastos de ambas industrias, RT y autos, de ambos ramos, ha crecido. Lo que pasa es que lo que impacta decisivamente es el nivel de la siniestralidad. Sí, cuando estás en una situación igual que no es rentable el ramo, los gastos también te van influyendo. Cuando tenés toda la combinación, es una situación un poco más delicada. Tenés que tener en cuenta también que cuando ves las compañías, son compañías mixtas. Sí. Principalmente las de patrimoniales operan en autos, pero también muchas de ellas operan en vida. ¿Sí? Sobre el negocio de vida tenés algunas cuestiones para analizar a futuro, ¿no? El negocio de vida se divide por mitades en lo que es el negocio de vida colectivo, que es donde operan estas mixtas, se divide casi por mitad en lo que es saldo deudor y lo que es el seguro de vida propiamente dicho. Sí. El saldo deudor hay algunas incógnitas importantes. De cómo va a seguir. Y es el ramo más rentable de todo el mercado de seguro de Argentina. ¿Sí? Con lo cual habría que ver eso cómo evoluciona. Eso contribuye bastante al resultado técnico, lo mejora. ¿Sí? Con lo cual, dependiendo la decisión de los bancos a futuro de autoasegurarse o no, como lo permite la norma, habría que ver cómo evoluciona este segmento, que es muy grande y es el más rentable, ¿no? Y contribuye a muchas de esas compañías que son mixtas. Claro. Así que ese resultado está beneficiado por ese ramo que tiene algunas incógnitas a futuro que resolver. Si no lo tienen... Y si no nos quedaríamos, todas las compañías de seguros generales, de nuestra muestra al menos, en resultado técnico conjunto con todos los ramos, es de 10% negativo. Pero autos es 16. Quiere decir que todo el resto de los ramos contribuyen a, de alguna manera, compensar parcialmente esa pérdida técnica de autos. Claro, bueno, que si el mercado de seguros se queda sin este primaje que vos decís... Se va a aproximar al 16 de autos.
de auto es un problema. Sí, pues aquellas que contribuyen ganancias, que es básicamente coberturas de vida o similares, accidentes personales, vida colectivo, que muchos de esos se comercializan con productos financieros, algunos están vinculados a saldo deudor, otros tienen un canal bancario, pero no necesariamente está vinculado a un producto financiero. Si tenés una incógnita sobre cómo van a seguir o qué decisión van a tomar los bancos, que no tiene que ser, no se va a ver quizás este ejercicio, lo pueden hacer un poco más adelante, estás poniendo un poco en juego uno de los principales ramas que contribuye a ganancia, ¿no? Que te atenúa la pérdida técnica. La pérdida técnica, bien. El escenario sería más complejo. Vamos a otro corte y seguimos conversando. No se vaya, ya volvemos. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Guillermo Díaz, socio de Ernst & Young, y con Lionel Moure, que es socio de la consultora Deloitte. Con los dos estamos analizando los números del resultado del mercado asegurador en el ejercicio anual cerrado en junio, y ahora vamos también a plantear un poquito perspectivas, ¿no?, del ejercicio que estamos ahora transitando. Para terminar con el análisis de lo que conversábamos de los resultados financieros y del resultado técnico, y también vimos el tema de producción. ¿Qué pasó en este ejercicio o en la evolución de los últimos meses que ustedes los últimos años que ustedes lo analizan, la evolución del patrimonio neto, de la capitalización de las aseguradoras, que bueno, ahora hay una nueva norma, ¿no?, que exige capitalización, pero que entiendo que no impacta en las aseguradoras, más que las chicas, los nuevos operadores, ¿no?, fundamentalmente. Y de las reservas, son las tres cosas que les quería preguntar. Bien, poca cosa. Si uno mira las compañías de seguros generales, el patrimonio neto en este ejercicio creció casi 3 puntos porcentuales. De cómo compara esto con la descripción medio catastrófica que dimos, por lo menos antes, hay un efecto importante que hay que tener en cuenta, que es que este año se dejó registrar el revalúo técnico de los inmuebles. Y eso fueron 5.600 millones de pesos, que son 4 puntos de mayor patrimonio. Ajá. O sea que ahí mejoró el patrimonio neto contable, al menos, de las compañías, porque ese revalúo técnico se permite usar para el cómputo de capitales. Sí. En el caso de las de riesgo del trabajo, no tienen inmuebles casi, con lo cual ese efecto no se pudo producir, con lo cual se impacta directo el resultado que tenga en el patrimonio. Que el resultado final es ganancia, finalmente. Sí. Pero cuando uno, como siempre decimos, cuando lo compara con la mayor exigencia de capitales mínimos, los deja atrás porque la compañía no produce un resultado final equivalente al incremento de la exigencia por haber crecido 38% su producción de primas. Sí. ¿Qué pasó con las capitalizaciones? Hubo algunas capitalizaciones, no ha sido la constante. Han sido pocas, diría que en algún caso de riesgo del trabajo que ha hecho, alguna compañía de seguros generales que ha hecho una inversión importante y alguna salteada por ahí, pero todavía se las han arreglado para tratar de manejar la situación sin un aporte muy masivo de capitales, que tal vez sea lo que se necesite en el futuro, no por la nueva exigencia de capitales mínimos, porque a estas compañías no las afecta. El triple de capital, un poco más del triple, no tiene nada que hacer con la exigencia de capital que tienen por primas o por siniestros. Muchas RTA tienen que acreditar capital por siniestros. Relacionado con este tema, Lionel, el hecho de que los balances no están ajustados por inflación, que es un temón. Ahora que vos decías, este tema claramente contable, ¿no? Porque hay una modificación que impacta en el patrimonio en 5.600 millones, ¿no? ¿Dijiste? De pesos. Ya hace 10 años, ¿no?, que tenemos una inflación alta. Sí.
digamos, ¿esto está generando concretamente un impacto importante en los números reales? ¿Esto se va a pedir? El consejo, sí. Iba a decir los contadores. Sí, sí. El consejo, son esos, más o menos. Bueno, sí. El consejo ya se expidió, que Sí, hay que tener una actualización con la inflación. Se expidió, los consejos son de cada jurisdicción, de cada provincia, se expidieron no homogéneamente, hay de alguna manera dos visiones. Más allá de las visiones y la necesidad o no de hacerlo, hoy lo que pasa es cuando vos analizás los resultados técnicos, en ningún lugar del mundo tenés estas tasas de inflación y por ende de interés. Entonces, mucho resultado técnico está influenciado por la inflación, ¿sí? Entonces vos tenés una gran pérdida técnica y una gran pérdida financiera. Los dos tienen componentes inflacionarios, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, el componente ganancia financiera. Sí. Perdón, tenés pérdida y ganancia financiera. Tenés resultados financieros. Está bien. Con lo cual, en cualquier lugar del mundo sería despreciable cualquier efecto inflacionario en la siniestralidad. Acá es muy importante ese efecto. Con lo cual, si vos corregirías por inflación o si fuese cero la inflación, lo que te pasaría es que se reduciría la pérdida técnica y se reduciría la pérdida financiera, ¿sí? Te distorsiona la medición de la performance de la compañía. En términos reales... Las perspectivas son por lo menos que 4 o 5 años más de inflación vamos a tener. Sí. Y decir que vamos a seguir distorsionando los números. Mira, es difícil. La forma de actualizar por inflación trata de atenuar ese problema. No lo va a eliminar, pues necesitarías la inflación del mercado de seguros para hacerlo. Pero te lo atenúa y te permite hacer una lectura un poco mejor. Y si haces esa corrección vas a ver que las pérdidas técnicas no son tan grandes y las ganancias financieras tampoco son tan grandes. Claro. Con lo cual se te va a atenuar y va a ser algo más o menos como puede llegar a pasar en el resto de los países, pero vas a ver una pérdida técnica sin duda y vas a ver una ganancia financiera. No va a ser tan descolosal como lo nuestro, que es todo como burdo. Exactamente, no vas a ver ganancias financieras de 30%. Bueno, cortito porque ya no hay más tiempo, pero proyecciones en materia de resultados para el ejercicio que viene, la realidad es que no sé si se va a repetir la rentabilidad financiera el ejercicio que viene, digamos, ¿cuál va a ser el escenario? Porque ¿cómo se va a remontar la pérdida técnica con otros resultados financieros? Yo no creo, como decíamos antes, depende de la devaluación. En general la devaluación es lo que te va, el incremento del dólar es lo que te va a dar la rentabilidad financiera diferencial. No creo que pase este año. Con lo cual creo que vamos a estar en los niveles de rentabilidad financiera del año previo, si es un 20%, 17% de la prima, no mucho más que eso, ¿sí? Es más, te diría que está entre 15 y 16, es lo que yo esperaría, ¿sí? Algo bastante menor. Si tenés una devaluación brusca, vas a tener un beneficio, si no. Y en la parte técnica no espero grandes diferencias, ¿sí? Mientras no dejemos de tener inflación y no tengamos la litigiosidad que hay en el mercado, la estructura de los resultados va a ser siempre muy parecida. Con más y menos intensidad, pero la estructura va a ser la misma. Chau, me dice acá Patricia, Guillermo Díaz, Lionel Meure. Un placer, la verdad, que hayan estado en el programa y vamos a ver qué pasa y qué nos depara el nuevo ejercicio. Gracias por estar ahí, lo esperamos el próximo martes, 11 de la noche, acá por Metro. Chau.